No, no señora, el Jueves Santo no tenemos clase, ese ya no. Entonces ya no nos queda sino 3 elecciones, en el nombre de Dios. Entonces vamos a poner esta lección de hoy en las manos del Señor y acompañándonos siempre de la Virgen María. Perdón, yo les compartí la clase pasada por YouTube, por el link, no sé, no sé compartir. Sí, mandaron el link. Creo que sí enviaron el link. ¿La clase grabada? Sí. Si no, pues se las comparto a los que no asistieron. Don Carlos Suárez está conectado, ¿no es cierto? Don Carlos Suárez nos puso una pregunta qué día, pues queremos resolverla aquí con todos, pues esperemos a ver si se conecta. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos y en nombre del Padre, del Padre, del Hijo y Hijo del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Acepta, querida Querida Madre Madre y y Reina Reina mía, mía, toda toda mi mi persona, persona y cuanto, y cuanto cuanto con con la la gracia gracia de de tu tu querido querido Hijo Hijo he he podido podido hacer hacer de de bueno. bueno. Yo Yo mismo mismo no no soy soy capaz capaz de de conservarlo, conservarlo, dada dada mi mi debilidad debilidad e e inconstancia inconstancia, y y la la forma forma en en que que me me combaten combaten constantemente constantemente mis mis enemigos enemigos espirituales. espirituales. Veo Veo todos todos los los días días caer caer por por tierra tierra los los cedros cedros del del Líbano Líbano y y convertirse convertirse en en aves aves nocturnas nocturnas las las águilas águilas que que volaban volaban en en torno torno al al sol. sol. Mil 1000 justos justos caen caen a a mi mi izquierda, izquierda, 10.000 10.000 a a mi mi derecha, derecha, mas mas yo yo confío confío en en ti, ti, mi mi poderosa poderosa y y más más que que poderosa poderosa Madre. Madre. Tenme Tenme que que no no caiga, caiga, conserva conserva mis mis bienes bienes que que no no me me saquen, saquen, protege protege en en mí mí la la vida vida divina, divina, defiende defiende a a quien a quien a ti ti sea sea consagrado. consagrado. Yo Yo te te conozco conozco bien bien y y en en ti ti confío. confío. Eres Eres la la Virgen Virgen fiel fiel a a Dios Dios y y a a los los hombres, hombres, que que no no dejas dejas perder perder nada nada en en cuanto cuanto a a ti ti se se confía. confía. Eres Eres la la Virgen Virgen poderosa, poderosa. nadie Nadie podrá podrá hacerte hacerte daño daño ni ni perjudicar perjudicar tampoco tampoco a a los los que que tú tú amas. amas. Amén. 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 Santísima Madre, en esta noche pedimos que nos acompañes durante estas lecciones. Guarda, Madre mía, nuestros corazones, nuestra mente. Danos las virtudes que tanto necesitamos, de la humildad, de la perseverancia, del amor, todas esas virtudes y gracias que quizás a veces no te pedimos. Permítenos y danos la gracia de poder mantenernos en la consagración, de vivir la consagración día a día en nuestra familia, en nuestro trabajo. Te pedimos en esta noche, Madrecita Santa, que abrigues con tu manto a todos los niños que están en la calle, a todos los que todavía siguen combatiendo con el COVID, a todas las personas que están enfermitas en los hospitales, a todos esos personitas que están sin trabajo, los que tienen especialmente también muchísimas responsabilidades con hijos. Permíteles darles un trabajo para poder llevar ese sustento a su hogar. Le pedimos también por todas nuestras madres, las madres gestantes, por el Santo Papa. Y te damos gracias a ti, Padre Celestial, por todas las bendiciones que recibimos a diario, en especial también por esta consagración que has permitido que estemos en esta consagración, podernos consagrar a ti por medio de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino, reino, hágase hágase tu tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nos no dejes. Dios te salve, digo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinamos la cabeza, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los Por siglos el de los por siglos. los Amén. siglos de los siglos. Amén. Padre, En del el Hijo y del Padre, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie Nadie como como Dios. Dios. Nadie como Dios. Ay, yo les quería decir que los felicito por ese bebé, que Dios los bendiga, que bendiga a ese bebé. Muchas Amén. felicitaciones. Amén, doña Norma, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Contamos con sus oraciones. Sí, señora. Bueno, nosotros queremos decirles que también hemos orado mucho por ustedes desde antes, como dice, desde antes de conocerlos, desde que nos pidieron, por gracia de Dios, que tomáramos esta consagración de parejas de forma virtual. Empezamos a orarlo, y a orar mucho por ustedes
Yo los entiendo, yo sé que es muy difícil a veces, que a veces el trabajo, las ocupaciones, los problemas lo agobian a uno y hay veces que uno quisiera no conectarse y especialmente el demonio tienta cuando hay problemas entre la pareja, decir, pero ¿para qué nos conectamos? ¿Para qué seguimos en esto? Si mire, seguimos peleando. No, esos son tentaciones y son escrúpulos. El demonio hace que usted se sienta indigno de estar en esta consagración, inclusive lo va a atacar el mismo día, hasta el último día de esa consagración, o sea, el día de la consagración, ese, hasta el último día lo va a atacar para que usted no se consagre. Entonces, estar confiado en las manos de Dios y persistir porque ese camino no es fácil. Por eso dice el Señor que la puerta es angosta, la puerta es estrecha para la salvación, pero amplia para la perdición. Entonces siempre el acercarse a Dios merece el remar contracorriente, ¿no? Siempre remar contracorriente, siempre es para que nos tilden de locos, de fanáticos, bueno, etcétera, lo que ustedes ya saben, persecuciones, burlas y demás, inclusive en la misma familia. Yo sé que muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado y por eso damos testimonio de eso. Entonces, tranquilo que de parte de nosotros no le falta oración, les pedimos también a ustedes que oren mucho por nosotros, por don Ronald, por doña Andrea, por todos los que estamos aquí, los misioneros de Lazos, porque de verdad el hecho de que estemos en un camino no quiere decir que no tengamos caídas o no seamos atacados. Entonces les pedimos mucha oración por nosotros y por nuestras familias. Don Ronald nos hizo ya el favor de compartir la asistencia, ahí está en el chat de la reunión, para que por favor la vayan diligenciando y no se les va a olvidar. Porque a nosotros pues también nos van a pedir, como dice, cuentas de esta consagración, de la asistencia, para que pues realmente sepan quiénes son las personas que se pueden consagrar. Hay un libro que hay que leerse, nosotros como que ya le hemos comentado, ¿cierto? Un libro que hay que leerse antes de consagrarse, que es El Tratado de la Verdadera Devoción. el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Entonces, es obligatorio leérselo. Si no se lo leen, no se consagran. Entonces van a decir, ¿y cómo hace usted para saber que me lo leí y no me lo leí? Decía Wilson, ese día les presento a la Virgen y ya, delante de la Virgen, dime si lo leíste. No, tampoco. Pero sí hacer un resumen. Le vamos a pedir un pequeño resumen pues, de cortico. Por Y ahí es de, cortico, el libro sí, es cortico. no, un resumen por ahí de 50 páginas, algo corto. No, mentira, por ahí de 2 páginas, o pues si se les va más, bueno, no importa. Pero un resumen de lo que trata el libro en sí, ¿no? Habrán cosas que usted diga, pero yo no entiendo qué es lo que dice ahí, pero poco a poco le pide al Señor, de lo que entienda, usted va haciendo el resumen. ¿Listo? Es un poco más profunda que la consagración, es muy bonita y es obligatorio de todo cristiano católico ese libro, ¿no? El Tratado de la Verdadera Devoción. ¿De qué amo? Nunca la comunión en la mano. Ya. Entonces es importantísimo que se vayan empezando a leer desde ya, les quedan 2 meses para leer ese libro. Si no lo pueden comprar, lo pueden descargar por internet o lo pueden escuchar por audiolibro, bueno, como quieran. No hay necesidad de comprarlo, pero pues, si lo tienen en físico, mejor. Y leerlo, por favor, desde ya para que no les coja tarde con esa tarea. Don Carlos nos preguntaba algo sobre la comunión. Pues realmente sabemos que sí, que digamos por efectos de la pandemia, pues el Papa y la Iglesia ha permitido que se reciba la comunión en la mano, ¿no? A nosotros obviamente nos da dolor eso, ¿no? Nos da dolor porque pues todo el mundo se cuida, todo el mundo trata de cuidar a todo el mundo, de los protocolos de bioseguridad, el alcohol, que los pies, que el distanciamiento, todo, pero nadie cuida de Dios, nadie cuida de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Sí? Pueden haber partículas que caigan al suelo, pisadas por todo el mundo, y nadie cuida de eso. Pero pues, como vuelvo y les digo, como estamos en la pandemia, pues todo eso se ha permitido. Y pues uno sería, no sé, de alguna manera reparar ese acto de poder recibir a Dios así en la mano, a Jesús en la mano, y, o sea, cerciorarse y mirar que no hayan quedado partículas en su mano que pueda tirar al suelo, ¿no? Nosotros siempre miramos y tratamos de no dejar ninguna partícula en la mano, reparar con oración, una hora frente al Santísimo,
y orar para que esto pues nos siga, ¿no? De alguna manera. Buscar una iglesia, ojalá cercana, en donde en la comunión en la boca. Aquí cerca de nosotros hay una iglesia que el Padre también, si usted la recibe en la boca, Él se la da en la boca, y hay algunos sacerdotes que lo hacen, otros que no. Entonces, pues buscar eso, ¿no? No sé si hay otra pregunta con respecto a eso y nos seguimos. Bueno, entonces, lo más importante en estos últimos tiempos, porque la lección de hoy es la lección número 20, fin de los últimos tiempos y apariciones marianas. Está como en dos partes, ¿no? La primera parte la voy a tratar yo y la segunda parte pues mi esposa. Eso hace parte del tercer bloque, que es el conocimiento de María. Ahorita empieza llegamos como a la carnecita de la consagración, a la parte central, porque después llegamos a Jesucristo, que es el culmen de la consagración, ¿no? Vamos a Jesucristo por medio de María. Entonces lo importante es que no nos asustemos con esto de los fin de los últimos tiempos, ¿cierto? Porque lo importante es estar en gracia de Dios, confesaditos. Sí, eso es lo único que debemos temerle, a pecar. Porque acuérdense que Dios lo primero que le pidió a este joven este joven rico cuando le dijo que era muy bueno, que qué debía hacer para salvarse, le dijo, cumple los mandamientos. O sea, fue lo primero, no lo es todo, sino lo primero. Entonces empieza a cumplir los mandamientos, ¿sí? Evita el pecado grave, el pecado mortal. Entonces eso, cumple los mandamientos y después viene lo otro que nos va pidiendo Dios, pero a esas alturas yo creo que ya vamos renunciando a muchas cosas, ¿no? Y nos ha tocado duro, y hay algunas cosas que todavía no hemos podido, pero con gracia de Dios lo vamos a poder lograr, con mucha oración y ayuno. Ojalá la práctica del ayuno la dejen, es una buena práctica para fortalecer la voluntad y fortalecer nuestro espíritu ante las tentaciones. El abstenerse una comida el viernes, ustedes lo pueden seguir haciendo. Y la Eucaristía, eso sí, pues ya a esa altura sabemos que no ir a misa el domingo es pecado mortal, y no lo hacemos porque o sea, no vamos a misa porque sea pecado mortal, sino porque por amor a Jesús sabemos que lo necesitamos. Y una vez en la semana es un alma así como, es como si un deportista entrenara una vez a la semana. Sí, si los deportistas de la Selección Colombia entrenaran solamente el domingo y el resto, pues están así, ¿no? Entonces, asimismo el espíritu necesita alimentarse todos los días. El Santo Rosario ya también a esta altura no nos puede faltar. Si no tenemos aún esa virtud, pidámosla. Acuérdese que es un don de la oración que le tenemos que pedir al Señor, del Santo Rosario todos los días. Y pues hacerlo en familia, ojalá si es posible. Y si no es posible, pues al menos destinar una hora, ojalá en la mañana, y si no fue en la mañana, una hora específica para esto. Bueno, leer el tratado, ya lo dijimos, y eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta parte del fin de los últimos tiempos? Pues de la segunda venida del Señor. Esto hace parte de todo el discurso escatológico que da Jesús en el Evangelio de San Mateo. ¿Y qué es este discurso escatológico? Hace parte de la escatología. ¿Y qué es la escatología? La rama de la teología que estudia o que se ocupa de las realidades últimas del hombre, ¿sí? Y entre esas realidades últimas del hombre, pues está el juicio universal, ¿sí? Entonces, en este juicio universal, ya viene la segunda venida del Señor, dice que viene a juzgar a vivos y a muertos, ¿cierto? Que también confesamos y lo anunciamos también en la Eucaristía cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿cierto? Eso lo decimos fuertemente en la Eucaristía. También recordamos en el Monte de los Olivos, los dos ángeles que le dicen a los apóstoles que se quedan mirando cuando Jesús asciende, le dicen, ¿qué hacen mirando el cielo? Así como lo vieron subir al cielo, también lo van a ver cuando vuelva en gloria, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de ese discurso escatológico. El Señor también, bueno, le llamamos a esto Maranatá. Cuando decimos Maranatá es, ven Señor Jesús, o el Señor viene. En el Padre Nuestro también lo decimos, ¿no? Venga a nosotros tu reino. En el credo también creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto hace parte de nuestra fe católica.
Eso hace parte de algo que creemos como católicos, que el Señor va a volver, ¿sí? Y pues no es solamente algunas personas confunden cuando dicen, ah, pues cuando me muera, ¿no? Cuando me muera y voy a volverme a encontrar, o sea, voy a encontrarme con Jesús. No, eso hace parte de, perdón, de un encuentro particular, de un juicio particular. Pero lo que estamos hablando ya es de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que cuándo sucederá? Eso nadie lo sabe, ¿sí? ¿Cuándo será su segunda venida? Nadie lo sabe, ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo lo sabe, solo el Padre. Entonces, todas esas profecías que apuntan a fechas exactas o fechas concretas de cuándo va a venir el Señor Jesús son falsas. Miren, les decimos, eso son profecías falsas, que digan, no, es que en el 2020, el día 20, no sé qué, no, que en el 2022, en el 2025, no, eso son profecías falsas, nadie lo sabe. Por ahí alguien se había encerrado en una casa, mostraban por las noticias, con sus hijos. En la costa. En la costa, bueno, eso, hay miles de, ¿sí? Profetas falsos y eso ya ha sido anunciado. En Hechos capítulo 1, versículo 7, no sé si alguien tenga por ahí una Biblia a la mano, va a conseguir una Biblia a la mano o en el celular. Quiero que ustedes mismos lo lean, eso da como mayor certeza, ¿cierto? Y pues así contrastamos las diferentes versiones. Hechos capítulo 1, eso está en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Quien lo tenga puede abrir su micrófono. Sí. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Palabra del Señor. Muchas gracias. Entonces, allí el Señor es claro, ¿no? Dice, no le corresponde a ustedes conocer el tiempo. Simplemente sepan que el Señor va a volver en gloria y majestad. Simplemente nos basta con saber eso, que el Señor va a volver. Pero es que nos gustaría saber cuándo para estar preparados. No, siempre debemos estar preparados. En Mateo 24:36 también, allí dice que en cuanto a ese día y hora nadie lo conoce, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Ahí nos recuerda y nos ratifica que solamente el Padre lo conoce. Claro está que allí, pues, cuando dice solo, ni el Hijo, se refiere a cuanto hombre, ¿no? A cuanto hombre, no en cuanto a Dios, ¿no? Pero en cuanto a hombre, no quería, él no, digamos, en ese momento no le correspondía revelar eso, ¿sí? Es como decirle a los apóstoles, ¿sabe qué? Ni me lo pregunte, ¿sí? Como cuando usted no quiere una información, ni me lo pregunte. Como hombre no estaba, digámoslo, de alguna manera decirlo, autorizado para decirlo, ¿sí? No lo conoce el Hijo, pero sí el Padre. Sin embargo, pues la Escritura nos ha dado ciertos signos o señales para saber que el fin de los últimos tiempos está cerca, ¿sí? Pero pues eso también ha dado confusión, ¿no? Muchas personas se han confundido con respecto a eso porque dicen, no, eso ya es, yo creo que en estos días o el próximo mes o el próximo año, pues no se sabe, ¿no? Pero de todas maneras vamos a tratar este tema con mucha sobriedad, con mucha tranquilidad, con mucha moderación, sin llegar a especulaciones, ¿no? Sin llegar a conclusiones simplistas también. Dice, creo que está cerca también porque por el gran deterioro que hay en la sociedad, ¿sí? Y a nivel mundial, por el gran deterioro espiritual que estamos viviendo hoy en día. Basta con mirar las noticias, basta con darse una vuelta por la ciudad y nos damos cuenta del gran deterioro social, espiritual y todo lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Pues esa apostasía, la apostasía es universal, ya ha llegado a ser en todo el mundo, es monumental, aquí ha venido creciendo día tras día. Pues ese hace parte de uno de los signos o señales que el Señor da, la apostasía universal. ¿Y qué es la apostasía?
es renunciar, es negar, rechazar nuestra fe cristiana. Esa es la apostasía y que ya se está haciendo como a nivel mundial, ¿no? Entonces, el estar en nosotros con una sana tensión escatológica, como una sana tensión de que el Señor va a venir, nos hace como impulsarnos a vivir como San Pablo, ¿no? En esa constante, en ese constante apostolado, en esa constante predicación, en ese constante vigilamiento, vigilar nuestras actitudes, el no pecar, el vivir en gracia de Dios, como que si estamos en un pecado, pues rápidamente buscar ayuda, renunciar a él, para que, como dice, el Señor nos coja preparados, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor nos coja preparados, al menos para nuestro oficio particular. ¿Qué decisión tomarías si sabrías que ya está cerca su venida? O sea, que ya en cuestión de días está ya la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué harían ustedes? ¿A qué renunciarían o a qué se dedicarían estos últimos días? ¿Qué decisiones tomarían? O no sé. ¿Cierto que le viene a uno varias cosas a la mente, a la cabeza? Entonces, por eso es bueno tener esa sana atención escatológica, ¿sí? Y pues sin llegar tampoco a esconderse, a meterse por ahí en cavernas, cuevas, no, sino al contrario, salir a predicar, a mirar a ver cómo le llegamos al mayor número de almas posibles en nuestra familia, a mi esposa, yo no sé si la he ofendido, pedirle perdón constantemente, tratar de cambiar esas actitudes que a veces consciente o inconscientemente hacemos daño a nuestra pareja, a nuestros hijos, pedirle al Señor la gracia que necesitamos tanto todos los días, ¿sí? Que el Señor nos corrige también, y nos corrige porque nos ama. Hay gente que no soporta sentirse mal, o sea, hay gente que no soporta eh, porque se siente criticado, porque se siente juzgado, porque en su soberbia piensa que todo el mundo es el enemigo, y no, el Señor a veces permite que nos sintamos tan mal para al menos decir, vean, ¿sí ve? Y yo que me creía mejor que tal familiar, mejor que no sé quién, no. Entonces el Señor en su infinita misericordia nos permite esas caídas a veces para que nosotros busquemos más de Dios, busquemos siempre de su amor y su misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ay, como Dios. Entonces, esos son, bueno, vamos a hablar de los signos y señales. El primer signo y señal sería la apostasía universal, que es el que le acabo de decir. Esa apostasía universal la anunció el mismo Señor Jesucristo y la repitió San Pablo en Mateo 24, del 11 al 13. Por favor, alguien que me colabore con esta cita bíblica. Mateo 24, del 11 al 13. Quien la encuentre primero, por favor, la lee. Activa el micrófono. Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 13. Es muy importante. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Muchas gracias. Entonces, mire que es claro, ¿sí ven? Es difícil porque dice que aparecerán falsos profetas. A muchos engañarán, inclusive a gente de la misma iglesia, inclusive a sacerdotes, inclusive a gente con gran formación y conocimiento. Dice que los engañarán. Aumentará la maldad. Pues obviamente cuando se enfrían los corazones, aumenta la maldad, ¿cierto? Entonces, por eso hay que estar siempre firmes. Y una de las grandes señales para estar en lo correcto es la Virgen María, porque ella nos lleva un camino seguro hacia Jesús. Entonces, pero al final también nos da una esperanza. Dice, y el que persevere hasta el final se salvará. Algunos hermanitos protestantes y algunos católicos también dicen, no, pues es solamente el hecho de decir, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor Jesucristo, con eso ya soy salvo. Es una profesión de fe y ya con eso soy salvo. Pues no es suficiente, ¿cierto? Porque también valen las obras, ¿sí? Muéstrame tu fe a partir de tus obras. Entonces, y el que persevere hasta el final se salvará. O sea que no por el hecho de yo decirles hoy acá, ya, yo creo en el Señor Jesucristo, me salvé. Ya no hago nada más, ya me salvé. No, el que persevere hasta el final. O sea, hasta el último día de su vida.
porque hasta el último día de su vida usted va a ser tentado. Hay un largo camino, así que no se preocupe. Entonces, hay que perseverar todos los días, desde que usted abre los ojos hasta que anochece. Entonces, cuando el Hijo de Dios vuelva, encontrará fe sobre la tierra. ¿Esto quién lo dice? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿será que va a encontrar fe sobre la tierra? Eso es como un lamento, como a la vez como un llamado, como que, Dios mío, ¿para dónde vamos, no? Entonces, ¿por qué? Por la apostasía universal que se viene, ¿no? Y esa apostasía es la renuncia o el rechazo hacia nuestra fe cristiana, hacia todo lo de Dios, ¿sí? Por eso hoy en día vemos en todo el mundo y en Colombia, bueno, hace poco también en Colombia, cómo atentaban contra las iglesias, ese odio, ¿no? Ese odio contra la iglesia, especialmente la iglesia católica, o sea, que no van a atacar allá la iglesia protestante, la de garaje, no, van a atacar en la iglesia católica, a pesar de que ellos, pues, también creen en Cristo, pero no, es la verdadera iglesia la que van a atacar. Don Ronald, ¿me iba a decir algo? Sí, señor, nomás este Día de la Mujer, el lunes, ¿cómo atacaron? ¿Sí? Sí vieron las mujeres allá en Bogotá, un grupo de feministas Desnudas. protestando, ¿sí? Desnudas, semidesnudas. ¿Y a quién atacaron? ¿Sí? Aparte pues, del Transmilenio, que ya es costumbre de que ataquen el Transmilenio, atacaron y pintaron ¿qué? Una iglesia católica, ¿sí? Vimos cómo las mujeres hicieron una cruz y la quemaron al frente del templo. Entonces, pues, siempre ha sido atacada la iglesia católica y siempre va a seguir siendo atacada la iglesia católica. Uno no va a ver en esas protestas que entren de pronto a un templo mormón o a otro templo protestante, no. Uno ve que siempre el demonio es atacando a la iglesia católica. Entonces, pues, ahí tenemos para reflexionar un poco. Muchas gracias, don Ronald. Entonces, sí, como decía don Ronald, es verdad, y es a la iglesia católica, porque es la verdadera iglesia de Cristo la que será atacada. Entonces, vemos que en algunas partes del mundo han cogido la partida de bautismo y la han quemado frente a la iglesia, la han rasgado y la han quemado, como diciendo rechazo, me arrepiento, me avergüenzo de esta iglesia en la cual fui bautizado. O sea, es tenaz y estremecedor decir todo esto, pero es una realidad que no está oculta, o sea, está a la luz ¿qué? De los medios de comunicación, eso está en todas partes, lo podemos ver. Ya digamos, todo lo que huele a Dios les fastidia, les repele, les molesta, ¿no? En todos los ámbitos, a nivel político, a nivel social, en las leyes. Vemos que ya iba a haber una ley que en todos los juzgados iban a quitar, en donde hubiera imágenes católicas, un Cristo, pues querían quitar. De todos los estamentos públicos, o sea, querían quitar de los colegios, de las alcaldías, de todo lo que fuera público, querían quitar eso porque eso era una ofensa a los que no creían, no tenían esa fe, ¿no? Entonces, pues, hay que luchar porque eso sigue dando vueltas, ¿no? Eso no lo han aprobado, pero eso sigue rondando allí para ser aprobado. Las leyes pro aborto. Ya en Colombia se aprobó de hace varios años las 3 causales para abortar, ¿no? Que es en caso de violación, en caso de peligro de riesgo de la vida de la madre y en caso de, ¿qué vale la otra? ¿No? Caso de violación, peligro, riesgo de la madre y malformación. Entonces, pues vemos también cómo se promueve hoy en día la eutanasia, ¿no? La eutanasia que está disfrazada de una falsa misericordia. Ay, no, pobrecito el abuelo, la abuela está sufriendo mucho, desconectémoslo. Pero realmente es porque muchas veces a la familia se les vuelve una carga, se les vuelve ya a decir quién va a ir a cuidar, quién va a evitar, quién le toca, vaya, no sé qué, cambie, cómprele pañales, cómprele no sé qué, y estar con esa atención de que la abuela en cualquier momento, entonces, es la más fácil, desconéctenlo para que no sufra. Entonces, no sabemos, y hay gente que no sabe tampoco lo que es el sentido del sufrimiento, que eso ya lo vimos en una charla pasada. Lamentablemente en los colegios, universidades y hoy en día desde la escuela, vemos cómo adoctrinan a nuestros hijos en ideologías de género. No sé si nosotros le comentamos que hace poquito nuestra hija que está en quinto de primaria, tuvimos que hablar con la rectora en una reunión de padres de familia
porque había una profesora que en ética era o religión, como que era Ética. ética, le estaba diciendo, no, y pues el homosexualismo es normal, ustedes pueden explorar, y ustedes pueden, las niñas pueden jugar con los muñecos de los hombres con las muñecas, y si y si un niño se viste de rosado no pasa nada, y todo esto, y yo así como muy buena gente, poco a poco metiéndole a los niños eso, y yo que por allá escuchaba eso de la profesora, yo, ¿será que lo estoy viendo en doble sentido? Y me puse a cuidar, y no, entonces yo pues le comenté a mi esposa, inmediatamente hablamos con la rectora, hicimos una reunión y ese tema se trató. Pero yo digo, desde la escuela, desde los colegios, ahora, ¿qué me dicen las universidades? Eso es tenaz, o sea, ese adoctrinamiento es pesado. Y pues obviamente en la sociedad se va reflejando eso, en los medios de comunicación. Hoy en día es que todas, todes, entonces hoy en día todo se vuelve, el discurso se vuelve canzón, ¿no? Hay un video que habla que la Real Academia Española habla de que no, eso no es ningún tipo de inclusión. O sea, al decir eh, presidente, pues porque es el que preside, más no porque sea hombre o mujer, allí no hay machismo ni feminismo, no, pero es un discurso para todos y todas, alumnos y alumnas, presentes, representantes y representantas, y no sé qué, y más los tontos y las tontas. Pero es que vuelve cansón ese discurso así, ay, no, Dios mío. Pero bueno, paciencia, señor. Entonces, sí, es que es hasta chistoso. Entonces, sí, esto sigue a pasos agigantados. Pero más que esa apostasía sí que vemos en los medios y tan radical, hay una apostasía peor, y es la apostasía asolapada, esa apostasía que en la que a veces caemos, en la que creemos en Dios, y todo el mundo entonces hoy en día cree en Dios para no ser, ay, no considerado ateo, porque el ateo también es como, uy, ateo, lo relacionamos como con el satanismo, algo así. Es para que no me tienen así, entonces yo digo que sí, que creo en Dios. ¿Se cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, claro, pero no creo en la iglesia. Bueno, eso lo vimos también en la charla de Nueva Era. No creo en la iglesia, no creo que Jesús sea Dios, y eso te lleva unos pasos, ¿no? Entonces, y lo peor es que creen en Dios, pero su vida va contraria, totalmente en contraposición a lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? A los mandamientos y a todo lo que Dios ha querido también formar por medio de su iglesia. Entonces, es realmente como si Dios no existiera en esa persona. O sea, sí, yo creo en Dios, pero en un Dios bonachón, un Dios buena gente, más bien un Dios como hippie, como relajado, como alcahueta, como que no le importa, como que lo mismo le da que el hijo haga algo malo, que algo bueno. Al fin y al cabo, Dios es misericordia y me perdona. Y pues yo qué malo le hago a la gente, ninguno, qué mal le hago a la gente, yo no mato, yo no robo y yo soy bueno. Y que, pero ¿de qué? Así hace poquito decía un señor, el papá de un joven que había ido a retiro, y el joven lo invitaba a retiro y decía, pero a mí dígame que vaya a retiro cuando yo esté haciendo algo malo, cuando esté haciendo algo indebido, cuando esté, no sé, golpeando a mi esposa, cuando esté, pero yo soy buen papá, yo lo que no creo en la iglesia, o sea, mire que a veces es mejor, o sea, no mejor, a veces son más fáciles las conversiones de aquellas personas que han caído en lo más profundo, que han apartado tanto de Dios y de la iglesia, que tocan fondo, que necesitan y se creen necesitados de la misericordia de Dios, que aquellos que pasan así de pronto sin un vicio visible, escucha esa palabra, porque hay vicios que no son tan visibles. Por ejemplo, el vicio visible, por ejemplo, el trago. Obvio, se nota cuando usted toma, se emborracha, es un vicio visible, ¿cierto? Y es un pecado porque cae en la gula en el beber. Pero hay otros vicios que no son tan visibles, ¿cierto? Que son de pronto en el pensamiento, cuando yo veo cosas ¿Te ocultas. gustaría trabajar desde casa? O mejor aún, ¿te gustaría trabajar desde cualquier lugar, poder viajar con tu portátil, trabajar? Entonces, por eso a veces se ocultan, se camuflan bajo una sombra de ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos con sus papás. Y no quiero decir que eso sea malo, sino que a la sombra de eso se creen buenos. Y mire lo que le pasó a Jesús, cómo trataba a los fariseos que se creían tan buenos. Implacable. A nadie le habló tan duro como los fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, los trataba duro. ¿Por qué? Porque se creían muy buenos, muy buenos. Entonces, con esos que son así, con esa actitud farisea, el Señor es duro porque necesita romper esos corazones. Entonces, a veces
somos apóstatas en el momento en que decimos creemos en Dios, pero nos avergonzamos de darnos una bendición cuando vamos pasando por una iglesia. Imagina algo tan sencillo como eso, que no me van a echar de mi trabajo, que no me van a cortar la cabeza por allá como en el Medio Oriente, que si usted dice que cree en Cristo, le cortan la cabeza. Y hay muchos mártires que dicen, aunque me corten la cabeza, yo no niego mi fe, yo creo en Cristo y muero por su fe, y los matan, son mártires. Entonces, no, nada de eso nos va a pasar, y sin embargo, en cosas tan sencillas y tan mínimas nos avergonzamos, ¿sí? O dar la bendición de los alimentos cuando hay mucha gente, como que miramos para los lados primero, y ahí sí. No, tenemos que ser, no avergonzarnos de nuestra fe, antes de contrario, sentirnos orgullosos de nuestra fe, porque esa fe se ha conseguido y se ha labrado bajo sangre, bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de los primeros mártires de la iglesia. Entonces, allí esa es una apostasía que no es pública, pero que es solapada y que hace mucho. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, que nadie los engañe porque antes tiene que venir la apostasía, lo que estamos diciendo, y manifestarse el hombre impío, o sea, el pecado. De alguna manera, esto tenía que venirse y cada vez en una ola mucho más grande, o sea, interviniendo naciones poderosas como Estados Unidos, como organismos como la ONU, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones que tienen poder a nivel mundial. O sea, eso tiene que venirse como en olas más grandes, ¿no? Y ahí están las citas bíblicas, como para que digan, bueno, ¿de dónde sacó eso? Pues está en la Biblia. Esa es la primera señal o signo. Segunda señal o signo, la predicación del evangelio en todo el mundo. Usted dice, ¿cómo así? O sea, si se predica el evangelio en todo el mundo, entonces se acaba el mundo. Pues hace parte de uno de los signos, ¿no? Hace parte de uno de los signos. Y el mismo Cristo lo anunció a sus apóstoles en Mateo 24:14. Dice, esta buena noticia será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Y entonces llegará el fin. O sea, cuando ya la noticia, la buena noticia, que es el evangelio, se proclame a todos los pueblos y naciones del mundo, dice el Señor Jesús, entonces llegará el fin. O sea, lo único que está diciendo es que antes de eso no llegará el fin, ¿no? Nos dice que todos, ahí no dice que todos nos vamos a convertir, no, que a todos les llegará la buena noticia del evangelio, inclusive que muchos lo rechazarán, ¿sí? Y eso sí pasa hoy en día, que muchos rechazan el evangelio, pero ahí no dice que todos se convertirán, no, que a todos les llegará la buena nueva, o sea, el evangelio, pero que muchos lo rechazarán. Entonces, hoy tenemos, pues, la oportunidad también que nos dan los medios de evangelizar a mucha gente, ¿no? Por medio del internet, por medio de las redes sociales, hay youtubers católicos, hay influencers católicos que de pronto, inclusive hay un santo, ¿no? Un santo de la tecnología que es un joven, Carlo Acutis, ¿cierto? Que pues por medio del internet publicó todo lo que son los milagros eucarísticos, siendo un joven de jean y tenis y santo. O sea que sí se puede la santidad desde el estado que Dios nos llame a vivir, como esposo, como esposa, como hijo, como religioso, como sacerdote, como soltero, como estemos. Entonces, por medio también de películas, mire cómo esa película de Mel Gibson, La Pasión, ya la conoce medio mundo al menos ya ha visto esa película, una de las más vistas a nivel mundial. ¿Sí la han visto, muchachos? Generalmente uno la ve en Semana Santa, ¿no? Pero en el retiro hay una parte que se muestra cómo según las revelaciones de una vidente, fue real todo esto que padeció Jesús. Entonces, cada vez hay más gente que conoce a Cristo por medio de estas redes, así como también hay gente que se pierde, que se condena, que cae en pecado mortal por las redes, ¿no? Al ver pornografía, al ver cosas que no le edifican. Y a veces son cosas que no son pecado tampoco, pero que nos hacen perder mucho tiempo, ¿sí? Como en las redes sociales, viendo fotos, pasa 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, y uno dice, uy, ¿a qué hora me fue 2 horas en esto, 1 hora? Cuando podía de pronto decir, voy a hacer rosario, voy a hacer otra, pero a veces decimos, no, es que no me queda tiempo. Entonces, eso también es una tentación. Entonces, van 2, ¿no? 1, la apostasía universal. 2, la predicación del evangelio en todo el mundo. La tercera señal o signo es la conversión de los judíos.
¿sí? Los judíos, el pueblo escogido de Israel. Sabemos que en la época de Jesucristo esa era la religión dominante del pueblo judío, ¿no? Entonces el apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, dice en Romanos capítulo 2, versículo del 25 al 26. Les doy capítulos y versículos porque este tema es bastante delicado y hay que ser muy preciso. Entonces dice, entonces, todo Israel será salvado y de Sión vendrá el libertador. O sea, nuevamente el pueblo que primero acogió al Señor Jesús y después lo condenó a muerte, ¿sí? Porque eligieron a Barrabás y no a Jesús a pesar de todo el bien que había hecho. Dice que a pesar de todo eso, será otra vez salvado, será llamado. O sea, la conversión, ahí llama la conversión a los judíos, al pueblo de Israel. Mi pueblo elegido por Dios, que también pues rechazó al Mesías porque esperaban otro Mesías y es más, todavía los judíos no piensan que Jesús es Dios, que es el Mesías, sino que todavía ellos están esperando el Mesías, ¿no? El que va a venir. Dios quiera cuando llegue realmente Jesús, aquellos judíos que han vivido rectamente de corazón toda esa esperanza que iba a llegar el Mesías, pues, se tomarán una gran sorpresa. Es decir, no, esta es la segunda venida del Mesías, no es la primera. Entonces, la cuarta señal es el advenimiento del anticristo o la venida del anticristo. San Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 4 al 11, habla de que llega a instalarse en el templo, que el anticristo va a venir a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios, es decir, como el Mesías, como una persona que todo el mundo esperaba, como un salvador, como que, ¡guau! Este era que esperábamos. Entonces, puede ser también una figura política, ¿cierto? Entonces dice que será un ser personal, que se opone a Cristo, diciendo, yo soy Cristo, yo soy el verdadero Cristo, y que hará grandes prodigios, o sea, grandes milagros. Hoy en día vemos, ¿cómo es que se llama ese Gary, qué? Gary, bueno, no me acuerdo el apellido, es un hermano, el hermano Gary, el hermano pastor, que él dice que él es el Mesías, que él es el enviado de Dios y muestra cómo hace milagros y para paralítico, bueno, un poco de cosas. Entonces, esos son los falsos profetas que ya han sido anunciados y profetizados en la Sagrada Escritura. Pues ya hemos venido en la historia presentando falsos mesías como líderes políticos, a nivel religioso. La gente, igualito que en el tiempo de Jesús, busca un mesías a nivel político, ¿sí? Es que si Colombia tuviera tal presidente, todo cambiaría, todo sería perfecto, ya no habrían pobres, todos seríamos ricos, bueno, etcétera. Y esperan ese mesías incansablemente y esperan que algún día llegue alguien a acabar la corrupción, cuando eso lleva de toda la vida. Desde la época de Jesús, hace más de 2000 años, existía todavía la corrupción, existían los ladrones, los recaudadores de impuestos, que eran los mismos publicanos, y eso aún persiste. Pero la liberación que habla de Jesús es la liberación del alma, del espíritu. Eso es lo que vino el Señor a salvarnos. Pues hoy en día vemos muchos espíritus anticristianos, ¿no? Los que detestan a Cristo, los que todo les huela mal, todo lo que venga de Dios ya es fanatismo. Y hoy en día tenemos un terror a que nos llamen fanáticos. Eso nos da, no sé, nos da de todo. Nos tiembla los pies, las manos, nos duele la cabeza. Que nos lleguen a decir fanáticos, eso para nosotros es terrible. Mejor dicho, yo prefiero que me digan quién sabe qué, a que me lleguen a decir fanático. Eso le tememos mucho. Mucha gente le teme mucho a que le digan fanático y no. Realmente, sí, en pocas palabras, esto es como una locura, seguir a Cristo porque es en contracorriente. O sea, como dice el dicho, alégrate si tienes muchas oposiciones, muchas persecuciones porque estás haciendo las cosas bien. O más bien, preocúpate como cuando todo es color de rosa, porque tienes que revisarte cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo las cosas bien, tenemos muchas luchas, muchas tentaciones, muchos ataques. Hoy en día se promueve mucho el laicismo, ¿no? La separación de la iglesia con el Estado. Entonces, no, la iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Aquí los discursos, las leyes las hacemos nosotros. Aquí no metan a nada a Dios. Aquí no hablen de Dios porque no nos gusta que hablen de Dios. Eso es fanatismo, eso no sé qué. Eso atenta con nuestra libre desarrollo de nuestras personalidades, bueno, etcétera. Y así hay muchos periodistas anticristianos, hay muchos cantantes con espíritu anticristiano, que son el ídolo de muchos jóvenes y de muchos adultos también,
¿sí? Entre esas entra Shakira, Lady Gaga, etcétera, de ahí para arriba. Entonces, ese es el advenimiento del anticristo. El quinto señalo, sí, señalo o signo, sería la gran tribulación, es decir, las grandes calamidades públicas. Jesucristo también lo anunció, estas grandes calamidades en Mateo 24, versículos del 6 al 8. Hablar de guerras y rumores de guerras, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, o sea, no os preocupéis. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación, habrá hambre, terremotos. Sí ve que el Señor ya anunciaba catástrofes a nivel meteorológico, geológico y de todo, a nivel de guerras. Todo esto iba a suceder. No quiere decir que ya sea el fin, no, pero sí es una señal que el fin está cerca, que el Señor está pronto. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675 también habla de la venida de Cristo, será acompañada con una gran tribulación de la Iglesia. Y eso también lo vemos, los escándalos en la Iglesia, persecuciones a sacerdotes, sacerdotes que son figuras públicas y se han salido, como el Padre Linero y otros. Entonces, vemos esto que cada vez esta iglesia va a ser atacada, pero como la promesa que le hizo Dios a Pedro, Jesús a Pedro, que dice que será atacada, pero nunca será acabada. En Oriente también hay un martirio cruento, o sea, de sangre. En cambio, en Occidente es incruento, sin sangre, pero con persecución política, con persecución profesional. Hoy ya un médico no se puede negar a aplicar una eutanasia, alegando ¿cómo se llama? Su objeción de conciencia. Ay, ayer había un discurso muy bueno, y una parte de toda la rama legislativa, pero de los pro vida, y con argumentos de médicos, de grandes abogados, muy, muy bueno, de verdad que muy enriquecedor. Decía cómo la labor del médico debe ser prolongar la vida. En el juramento hipocrático, Hipócrates dice que es alargar la vida, es defender la vida. Y un aborto no es defender la vida, es acabar una vida, poner en riesgo también la vida de la madre, que en un aborto también hay riesgo. En la eutanasia ni se diga. Entonces, por ejemplo, hoy en día si dices que el matrimonio es entre hombre y mujer, ya estás ofendiendo a todos los que no piensen igual, te puede ir a la cárcel. Discúlpenme con lo que voy a decir, pero esto también es real. En Bogotá había un bus cuando había una marcha pro vida que decía, los hombres tienen pene, las mujeres vagina, y eso lo encendieron a piedra, lo acabaron ese bus, porque eso es una ofensa, algo que es biológico, ni siquiera es religión, es algo biológico, es una realidad con la que nacemos. Y ya eso es tildado de fanáticos, de homofóbicos, algo que es ciencia, algo que es biología, ya ¿qué? Sí, fanatismo, entonces. Y nos podemos ir hasta la cárcel por ofenderlos a ellos. Entonces, que si puede haber una tercera guerra mundial, es posible, como vamos es posible, si hay que cada hay tensiones entre un país y el otro, y se amenazan es con cosas nucleares, ¿no? Y la guerra va a ser es nuclear y todo el mundo como que, uy, y miramos y oramos a ver cómo se calma, y el Papa Francisco también ha tenido que ir a algunas regiones donde están las cosas bien difíciles, etcétera. Entonces estamos viviendo tribulaciones sin precedentes en la historia, fenómenos meteorológicos hemos vivido en muchas partes del mundo, geológicos ni se diga. Entonces, pues no es para tener miedo, ¿esto nos debe dar miedo? No, ¿a qué le debemos temer nosotros? A pecar, ¿cierto? Al pecado, a eso sí es lo único que nosotros debemos temer a pecar, a que el Señor no nos encuentre preparados. Y pues la Virgen María es una gran guía para esto, ¿no? En la salida ella dice que muchas ciudades desaparecerán por completo, serán engullidas, dicen, y pues la Virgen María nunca ha venido tanto visitar como ahora en la historia, advertir a nosotros, sus hijos, de todo lo que se viene, y pues de esta parte sí les va a hablar mi esposa. Lo último que quería decirles es que escuchar el llamado de la Virgen María, que siempre quiere lo mejor para nosotros, que no seamos tercos a su llamado, que no seamos de corazón duro, sino un corazón dócil, que habrán cosas que no entendamos todavía, que no tenemos claras, pero que el Señor poco a poco nos va orientando e iluminando el camino. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, sigo. En las apariciones marianas, el tema en este tema son dos, ¿no? Lo que decía mi esposo, el fin de los últimos tiempos, el fin de los tiempos y las apariciones marianas.
Queremos presentarle también un video, pero pues vamos a dejar 15 minuticos para que lo podamos ver. Es larguito, pero pues ojalá lo puedan ver ustedes en la casa. La verdad es muy interesante. Entonces, bueno, todavía no vemos, faltando 15. Entonces, en las apariciones marianas nos dice que, por ejemplo, nos dan un ejemplo muy claro. ¿Qué haría una madre en el caso cuando ve a su hijo que se tira de una barca y se está ahogando? ¿Qué hace uno como mamá, no? Le tira el salvavidas, le tira una tabla, le tira, no sé, un bote, le tira una cuerda, un flotador, lo que sea, con tal de que su hijo no se ahogue. Pero si su hijo no quiere esa ayuda, él no quiere esa ayuda, entonces ella es con su, ¿qué hace la mamá? O sea, pues uno, me imagino, por favor, hijo, ayúdate, mira, por uno, irse y tirarse con ellos y sacarlos, ¿cierto? Entonces, generalmente, esto pasa en la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia, el Señor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, ahí en ese Evangelio Jesús nos deja a su madre, ¿cierto? Cuando Jesús está ahí en la cruz y está acompañado de ¿quién? De su discípulo amado y de su madre, ¿cierto? Y ahí él es muy claro diciéndonos, le dice a Juan, le dice, ahí a tu madre, ¿cierto? Entonces, por ende, tenemos una mamá. Muchas personas quizás a veces no sé, ven, no sé, a la Virgen María como la mamá de Dios, sí, es la mamá de Dios, como alguien que está en el cielo y ya, y bueno, pero no sé, yo creo que a través de esta consagración tan bonita hemos empezado a ver a la Virgen María como nuestra mamá también, ¿cierto? Que ella nos acoge a nosotros, muchas veces quizás a veces nos sentimos como tristes, como que, ay, como que ya no quiero, ya quiero tirar la toalla, pero ahí está nuestra mamá, la Madre Santísima nos dice, no estoy aquí que soy tu madre, ella siempre va a estar con nosotros. Entonces, ella va a querer salvarnos a nosotros. Nosotros estamos en una barca, ahí está la Virgen María. Y si nos tiramos de esa barca al mar, el mar lo vamos a representar como el mundo, el pecado, ¿cierto? Entonces ya queremos estar, y generalmente esto pasa en la vida real, estamos en el mundo, ¿cierto? Y vivimos en el mundo y estamos en el mundo, pero ¿qué nos dice a nosotros la consagración o este proceso? Estamos en el mundo, pero no, vivimos en el mundo, pero no debemos estar en el mundo. Entonces, ¿qué hace la Virgen María? Ella nos tira todos los salvavidas posibles, ¿cierto? ¿Cuáles son esos salvavidas para nosotros los cristianos? A ver, ¿quién me dice, quién da más? Empecemos, el Santo Rosario, ¿cierto? ¿Qué más? La confesión, señora, ¿quién más? La Eucaristía. La Eucaristía, muy bien, lo que hacemos mañana. El ayuno, la penitencia. El ayuno, la penitencia, los sacramentos, los mandamientos, ¿sí? Esos son nuestros salvavidas cuando nos encontramos en el mundo. Que pedirle al Señor la gracia, porque muchas veces quizás, yo creo que no nos pase ya a nosotros, no mentira, sí nos pasa, pero también tenemos familiares, quizás que uno dice, y sobre todo que nos acercamos más como a los familiares, porque es como que los vemos, y estamos como vemos como ya muy de cerca estos acontecimientos y uno la verdad a veces le da tristeza saber cómo un familiar se pierde, ¿cierto? Como quizás de pronto un hombre se pierde un esposo o un hombre se pierde en la pornografía, cómo se pierde quizás en el alcohol, cómo la esposa de pronto o aquella mujer, aquella familiar se está perdiendo en la vanidad, no quererse, no se siente bien consigo misma, entonces empiezan a operar. Entonces, el mundo el mundo no se deja llevar por el mundo, pero gracias a Dios y a esta consagración, pues ya sabemos que hay que pedirle al Señor la gracia de poder vivir en gracia de Dios, de poder aceptar todos los salvavidas que ellos nos dan, ¿cierto? Entonces ya los nombramos cuáles son. ¿De quién es la decisión de que si nos perdemos, nos quedamos ahí en el mar del pecado o nos salvamos? ¿De quién es esa decisión? ¿De nosotros, cierto? No, no es de mi esposo, no es de mi papá, no es de mi hijo. Oiga, ¿será que
en uno está si realmente quiere o no quiere salvarse, no está ni siquiera en el vecino. Entonces, es muy importante eso. Nuestra Señora observa cómo muchas veces nos tiramos de la barca y cuando nos tiramos de esa barca, muchas veces vamos a sentir como esa felicidad, pero es una felicidad, no es permanente, es una felicidad de un momento, momentánea, efímera, ¿cierto? Pero si nos ponemos a dar cuenta cómo nosotros vivimos, cuando vivimos en el pecado, vienen a muchas consecuencias. La infelicidad, la infelicidad, y a través de esa infelicidad y a través del pecado, pues lamentablemente, cómo condenamos nuestra alma. Es más, muchas personas de las que vivimos aquí en la tierra, muchas personas que vivimos aquí en la tierra, ya están condenándose ellas mismas, ni siquiera el Señor ya las está condenando. El Señor siempre nos da a nosotros oportunidades, ¿cierto? El Señor siempre nos da oportunidades de poder tener nuestra alma en gracia. El Señor nos da oportunidades de vivir nuestra consagración, de vivir un proceso de conversión. Pero en nosotros está si realmente tomamos la decisión de buscar el reino de Dios, o desde aquí ya estar planeando un fuego eterno, ¿cierto? Bueno, entonces, aparte de esos salvavidas que nos dan, pues hay gente que de verdad a veces dice, no, pero ¿qué es? Si el rosario es todos los días, eso es pues, dice un familiar, la repetición de la repetidera, eso de contar pepitas, a la esposa le dice camandulera, no, eso del ayuno, uno estar aguantando hambre, o sea, la gente realmente cuando está en el mundo no entiende que debemos de mortificarnos, no le ve el sentido. Y recuerden que ya hemos hablado, hasta el sufrimiento tiene ese sentido, ese valor para el Señor cuando nosotros entregamos al Señor, quizás de pronto un dolor de cabeza, quizás hoy no pudimos almorzar bien porque, no sé, un estrés, y hasta unos cólicos, sí, del periodo, hasta esas cositas mínimas se las podemos entregar al Señor. Muchas veces hay mujeres, por ejemplo, en mi caso, y hay muchas mujeres que también les llega el periodo y realmente a veces de verdad que lo tiran uno a la cama. Eso es un dolor muy fuerte, un dolor que, Dios mío, uno se retuerce. Hasta ese dolor el Señor lo recibe si se lo entregamos a Él. Un dolor físico, un dolor espiritual, no. O sea, ¿qué no le podemos entregar al Señor para que Él empiece a dar frutos en nuestras vidas? Y después de Dios, nadie como María. Entonces, y también, aquí va la charla, es que también a través de las apariciones marianas, el Señor nos demuestra también cómo podemos acercarnos más a Él, hombre, que sí existe la Virgen María, porque hay mucha gente que, como les decía al principio, no creen que la Virgen María pues todavía existe, piensa que fue la mamá del, por ejemplo, nuestros hermanitos esperados, dicen, es la mamá de Dios, de Jesús, y ya, ahí, ella murió, la enterraron, no sé, y ahí quedó, ¿no? Entonces, no, sabemos que tenemos una mamá espiritual, una mamá que está en el cielo, y si Jesús vino por, ¿cómo se llaman los que vinieron? Por Elías, Elías y Enoc, o Moisés, ¿cómo es? Bueno, cuando en el monte de Tabor se apareció Jesús, ¿con quién fue? Con Elías y Moisés. En el momento, Moisés, en el momento no se ha encontrado en ningún momento el cuerpo de ellos, ¿no? Ellos fueron arrebatados en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ellos aparecen nuevamente ahí, en el monte de Tabor. Entonces, si ellos fueron arrebatados al cielo en cuerpo y alma, ahora, ¿cómo no? La madre de Jesús, ¿cierto? Entonces, pues ya sabemos que tenemos allá nuestra madre, que ella llora cuando muchas veces, en vez de nosotros regalarle rositas, le regalamos esas espinas en su corazón. Entonces, ella a través de las apariciones, pero esas apariciones que ella hace son siempre con voluntad de Dios, ¿no? Ella no es que dijo, me voy del cielo por un ratico, chao Jesús, ya vengo, me voy a aparecer allá en Akita, me voy a aparecer, ya vengo, no. Esas apariciones las ha permitido Dios, es la voluntad del Señor para que muchos de nosotros creamos
creamos en todo esto. Entonces, bueno, ahorita le mostramos algunas de las apariciones. Una fue en Akita, Japón, a una religiosa en 1973, de apellido Sasagawa, bueno, Sasagawa. Sasagawa. Ella estaba rezando en el convento, entonces de pronto vio unos rayos muy brillantes y de ahí que salían del tabernáculo. Ella fue estigmatizada, a ella en la mano izquierda se le formó una cruz donde le empezó a salir mucha sangre y ella sentía demasiado dolor. Eso fue en junio, y en julio ella estaban orando en el convento y ella oyó una voz que provenía de la imagen de la Virgen María, y estaba ella ahí orando en el convento, y de la imagen de la Virgen María le empezó a sangrar a la imagen de la Virgen María la mano derecha de la imagen. Entonces, los mensajes fueron muy claros, que fue la importancia primero de la Eucaristía, como decía mi esposo, pues así como por ejemplo un deportista, así como por ejemplo un estudiante necesita todos los días repasar o necesita todos los días hacer su actividad física para poder rendir, ¿cierto? Asimismo, debemos de preocuparnos por nuestra alma, todos los días ir a la Eucaristía. Bueno, si su merced no puede, entonces uno dice, bueno, me voy a proponer, porque a veces es fácil decir, ¿cierto? Pero muchas veces le da una pereza, si acaso uno dice, vamos los domingos, pero a veces de pronto esos propósitos que uno le pueda ofrecer a la Virgen, esos son de agrado para ella. Entonces uno decir, por ejemplo, oiga, me va a hacer un propósito, los jueves, que son los jueves sacerdotales, vamos a ir a la Eucaristía y vamos a ofrecérsela al Señor, por nuestra conversión, por la consagración, por ese trabajo, bueno, y sobre todo, acuérdense que lo primero que hay que pedir es por nuestra conversión, ¿cierto? Por esas cositas espirituales que necesitamos. Entonces, lo primero que la Virgen María, en los mensajes de Aina Quita, fue la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía. El segundo mensaje que le dijo es orar por la reparación de los pecadores. Es muy importante, muchachos, orar por aquellas personas que necesitan, porque a veces pensamos bueno, por ejemplo, un ejemplo, tenemos familiares desconvertiditos que muchas veces quizás viven en un mundo lleno de pecado. Hombre, pues vamos al Santísimo y vamos a orar por esos familiares. Mire que quizás esa oración que nosotros hacemos intercesora pueda el Señor valerse de esa oración para buscar la conversión de ese familiar y que no se pierda. Decían el totus, también aparece que muchas veces un alma que vive en pecado, o sea, obviamente llegó y murió y rapidito para el infierno, pero nosotros como almas, como hijos de Dios, hombre, pues ayudémosles también en la oración, por esos familiares, también por las almas del purgatorio, ¿no? Tercer mensaje que dijo en Akita fue orar por la conversión de todos los hombres para acercarnos a Dios. Entonces, esos fueron los 3 mensajes que dejó en Akita, que eso queda ubicado en Japón. Bueno, hay otros mensajes que él da, ahorita les vamos a mostrar. También es sobre la medalla milagrosa. Ay, no la tengo puesta, me dañó el cosito de la medalla. La medalla milagrosa fue en 1830 a Santa Catalina de Lauré, que también era una religiosa. Entonces ella hubo un momento en que ella se recostó sobre las piernas de la Virgen María en una silla donde ella estaba. Es más, allá donde fue ese momento, ahí tienen la silla donde se sentó la Virgen María y ella se sentó en los pies de la Virgen María. Ella también tuvo una visión y ella vio a la Virgen en un globo. Entonces significa que ese globo pues es el mundo, nosotros ahí estamos los seres, y ella está ahí y que ella abrió sus manitos y de ahí pues hubo unos destellos de luz, entonces ella veía unos cortos y unos largos, entonces ella le preguntaba por qué, entonces los largos que tocaban la tierra, el globo, son las gracias y las virtudes que los hijos le hemos pedido a ella, ¿sí? Y los cortos que no alcanzaban a tocar la tierra, son esas gracias, esas virtudes que nunca le pedimos, son esas gracias que tenemos ahí. Entonces, empezando pues muchachos, ya, miren, o sea,
sabemos que tenemos que imitar a la Virgen, entonces hay muchas virtudes que pedir, ¿cierto? Sobre todo, a veces uno dice, bueno, pero yo qué le pido, yo tengo todo, o yo soy buena, pero resulta que a veces nos falta paciencia con los hijos, a veces nos falta paciencia con el esposo, a veces nos falta más honestidad, ¿sí? A veces nos falta también ser más sinceros con la pareja. Bueno, ustedes sabrán en su corazón qué tantas esas virtudes nos hace falta para pedirle a la Virgen María esas gracias a esas virtudes que ella destella de sus manitos. Ahí está la plata, ahí en el frente de las monedas, puede ser. Bueno, entonces, espérenme un momentico, muchachos. Ay, amor, el no. Bueno, entonces seguimos. Entonces, todas esas virtudes y todas esas gracias, pues ya sabemos que podemos pedírselas a la Virgen María, ¿cierto? Fátima, pues también se presentó en Portugal, ahí eso sí lo vamos a encontrar en el Totus, y hay un libro sobre apariciones marianas que hablaba Wilson Tamayo, sobre 6 apariciones que hizo, 5, perdón. Ella dijo que iban a ser 6 apariciones, pero solamente hubo 5 momentos en que ella apareció el 13 de mayo de 1917. Entonces, en la primera, el Señor quiere, bueno, los mensajes en las apariciones que ella dijo, el Señor quiere que ellos hagan súplicas constantes por la conversión de los pecadores. Dense en cuenta que siempre en las apariciones marianas, ¿qué pide la Virgencita María? Orar por la conversión, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar, decía Wilson Tamayo, o sea, las apariciones marianas no son ni para confundirnos, ni para mejorar de pronto decir que la Biblia, que ponerle o quitarle algo a la Biblia, no. Las apariciones marianas simplemente se constan de algunos pasos que la Virgen María nos pide, pero eso es no para nada que ni tocar la Biblia ni nada de eso, ¿sí? Entonces, la conversión de los pecadores, rezar el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de las guerras. El segundo, Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Consagrarnos, ¿cierto? ¿Y por medio de quién nos estamos consagrando? De la Virgen María, ¿cierto? ¿Para llegar a quién? A Jesús. Entonces, en el segundo mensaje que deja la Virgen María, dice que establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, y prometo su salvación a quien la abrace, y serán queridas sus almas por Dios. Nosotros, las personas que nos consagremos, vivamos la consagración, imagínense que con nosotros decorarán el trono de Dios. ¿Ustedes imaginan allá, decorando el trono de Dios, al lado de Dios, como personas, como hijitos consagrados? No, pues imagínense, es una bendición muy grande. Entonces, resulta que la Virgen María, si nos consagramos a ella, si nos volvemos devotos a su Inmaculado Corazón y al de Jesús, vamos a estar llegando hasta allá. Tercer mensaje. Solo la Virgen, por don de Dios, actúa sobre las circunstancias de la humanidad con el Santo Rosario. Ella nos enseña a reparar con pequeños sacrificios. Después de la Virgen, bueno, entonces, todo lo que nosotros podamos entregar al Señor, como yo les decía, mortificarnos, hacer pequeños sacrificios, todo eso la Virgen María le agrada. Por ejemplo, nosotros en la comunidad, a veces sacrificios o mortificaciones pueden ser, por ejemplo, aquí en Neiva, ¿no? Dormir sin ventilador. Imagina aquí en Neiva dormir sin ventilador, Dios mío, pero lo hemos hecho y eso se lo entregamos al Señor definitivamente. Eso nos tenemos que, eso sí, o se desarropa y se aguanta los mosquitos, los zancudos, o se arropa y se acalora y mañana al otro día amanece, mejor dicho, bajaba de calorías de todo. Otra que tenemos es dormir sin ventilador, dormir sin almohada. Entonces, por ejemplo, mi esposo que se ha enseñado a dormir con la almohada aquí la de la cabeza, la de los brazos, la de la pierna, la de una mano,
Esa era mi cama llena de almohadas porque él duerme como con 4 almohadas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esa mortificación, pues imagina quién más le cuesta. A él es el que más le cuesta hacer esa mortificación, pero lo hacemos siempre y se la entregamos al Señor. Otra mortificación es una piedrita en el zapato, ¿no? Una pues tampoco muy grande que le talle, que usted no le toque sino caminar recto todo el día, no. Una piedrita pero que sí le talle, tampoco tan pequeña que usted no la sienta. Entonces, esa mortificación se la entregamos también al Señor. Entonces, le tengo una mortificación muy buena para las mujeres, el silencio. La cara de los Mortifíquese. Bueno, ese es el tercer mensaje. El cuarto mensaje de la aparición dice, hagan caridad. Entonces, miren, si realmente estamos haciendo caridad, ayudar a los más necesitados, pero también cuando vamos a la iglesia, pues dar nuestras ofrendas, porque muchas de las parroquias tienen obras de evangelización por hacer, ¿no? Por ejemplo, en Campo Núñez, el padre Ricardo, él muchas veces dice que lo que recoge las ofrendas, él tiene un comedor para los niños más necesitados. Hay papás que quizás muchas veces no pueden darle hasta el almuerzo a los niños, un desayuno, bueno, los almuerzos, y ellos allá tienen un comedor, entonces le ayudan a esos niños. Hay otras obras que hace el padre Ricardo con el ropero de San José, para las madres cabezas de hogar. En diciembre el padre también hace muchas actividades y yo sé que no solamente el padre Ricardo ahí en Campo Núñez, sino en muchas otras parroquias. Entonces, en esa aparición, en el cuarto mensaje, la Virgen María nos dice que debemos tener mucha caridad y no solamente con los necesitados, sino también con las obras que se hacen de evangelización en las parroquias. La quinta aparición, en el quinto mensaje, dice, continuar rezando el Santo Rosario. Y muchas veces eso para nosotros es un sacrificio, mejor dicho, y que nos da pereza, y que nos da sueño, y no dormimos en el día, pero siéntese a hacer el rosario y empieza la cabeceadera, O muchas veces en la mañana, como decía mi esposo, es muy bueno hacer esa oración. Entonces, si nos levantamos a las 5:30 de la mañana, levantémonos 15, 20 minuticos antes. Entonces, ahí, primero, estamos mortificándonos, sacrificándonos, haciendo el Santo Rosario porque nos da pereza. Y segundo, nos estamos levantando un poquito más temprano y le estamos también ofreciendo al Señor ese pedacito de sueño que nos está faltando en la mañana, ¿cierto? Entonces, vean, muchachos. Y en el sexto mensaje de la sexta aparición dice que ahí fue cuando bailó el sol, ¿no? Porque ahí pues mucha gente asistió, eso fue, mejor dicho... Habían ateos de todo. Ahí habían de todo, entonces el sol bailaba para todos lados, entonces, y hubo también en ese momento de la danza del sol, hubo mucha lluvia, demasiada lluvia, y al comienzo, cuando se vio como venir el sol hacia ellos, hubo un momento en que todo quedó totalmente seco, todo, o sea, no había ni una gota, nadie estaba mojado, nada. Entonces, eso fue como quien dice, oiga, miren, sacúdanse, crean. Y fue un milagro documentado en periódicos ateos, o sea, de verdad que todo el mundo estaba como con los ojos encima de eso, y fue, sí, como documentado por periódicos que eran ateos de la época. Uh-huh. Bueno, entonces ahí en los mensajes centrales de las apariciones está el llamado a la conversión, ahí nos anuncia también el pecado y los castigos. Vemos en algunos de los castigos que pasó en el Antiguo Testamento, que por ejemplo fue el diluvio universal, ¿no? La destrucción de Sodoma y Gomorra, también cuando Israel, después de murmurar contra Dios y Moisés, el Señor mandó serpientes ardientes y muchos de los israelitas murieron por esas picaduras, por esas mordeduras. Entonces así podemos encontrar también algunos castigos que pues hizo el Señor a través de muchos llamados. El Señor hizo muchos llamados pues para que esto no sucediera. Entonces des en cuenta, muchachos, que en este momento está pasando igual. Mire que en Medjugorje también, no sé si a algunos les lleguen los mensajes de la Virgen de Medjugorje, que ya se presentan los 2 de cada mes. Entonces el Padre San, no sé si lo hayan escuchado, no me acuerdo si él es de Salvador, no me acuerdo dónde es él,
el Padre San tuvo la oportunidad de ir hasta Medjugorje y allá vio cómo estaba la vidente hablando con la Virgen María y salen los mensajes. Entonces la Virgen María, a través de las apariciones entre los santos, los videntes, nos dicen, oiga, crean. Entonces ellos nos están haciendo, la Virgen María permite que nos hagan hacer este llamado antes de muchas cosas que nos puedan sobrevenir. Mire que los castigos se pueden ver en los terremotos, dicen que va a haber las guerras, los virus, todas esas cosas que se están viendo, las plagas. Entonces son llamados que a veces yo digo, Dios mío, a pesar de que eso está pasando, la gente oído sordo a eso. No, esto es serio, muchachos, y créanme que yo y nosotros con mi esposo y don Ronald y doña Andrea oramos mucho por ustedes, porque es que vivir la consagración es un regalo de Dios, un regalo que ustedes no pueden desperdiciar. Ya estamos en la lección 20, ustedes ya pronto, ya en 2 mesecitos, Dios mediante, ya tendrán su medallita, serán consagrados. Entonces, imaginen ustedes ese regalo de Dios que les está dando, no lo desaprovechen, vivamos la consagración y todo lo que hemos venido haciendo en esta consagración, pues no es dejarlo ahí en apuntes, no es dejarlo en un libro, no es dejarlo en un resumen que tenemos que hacer, es vivirla todos los días. Y ya saben que a través de las apariciones marianas, la Virgen María nos está haciendo ese llamado. Mire, a través de las apariciones marianas, la Virgen María hablaba también sobre la consagración de Rusia, ¿cierto? Para evitar una guerra enorme, porque venían muchísimas cosas a través de eso. Y ella lo hizo en 2 apariciones, es que no me acuerdo cuál fue la otra, pero fue en 2 apariciones donde ella lo hizo ese llamado y después lo volvió a decir y se consagró Rusia al Inmaculado Corazón. Y la verdad, ahí ella dijo que después de eso se iban a parar muchas guerras y muchos sufrimientos para las personas. Y sí fue así. Mire que las oraciones que nosotros podamos hacer al Señor, que las mortificaciones, el ayuno y todo eso, es que yo no me acuerdo a quién le escuchaba, yo no sé si era un padre, no me acuerdo, alguna vez lo leí, y decía que todas esas oraciones que nosotros hagamos, podemos en este momento detener muchísimas cosas que el Señor de pronto por castigo pueda hacernos llegar. Un terremoto, no sé, imaginen todos los castigos que han venido presentándose en el tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, que nos pueda pasar nosotros. Es más, es que por aquí algo decía de que puede venir un castigo, o sea, en estos tiempos, peor que el del diluvio universal, peor que el del diluvio universal. Si eso, están golpeando, hija, si eso fue catastrófico, el diluvio universal, ahora ahí dice la Virgen María en una de sus apariciones que puede venir un castigo para el mundo entero peor que el diluvio universal. Entonces, ¿qué nos dice la Virgen María a través de esta lección? Acogernos, decidir, está en nosotros decidir que nos vamos a acoger, ¿a quién? Al Inmaculado Corazón, vamos a hacer sacrificios, ayuno, mortificaciones, todo, y responder a través de este llamado, responder a ese llamado a través de esta consagración. Y después de Dios, nadie como María. Mire que la Virgen María es muy hermosa, o sea, como ella siempre trata como de llamarnos de alguna manera, ¿no? Y nosotros con ese corazón duro, ese corazón frío, creyendo que estamos bien y que estamos haciendo las cosas bien, no nos acogemos por terquedad, por tercos, porque mire que nosotros vamos a ser juzgados muy diferentes a aquellas personas que no tienen nada de conocimiento de Dios. Y el Señor nos va a decir, yo te mostré a ti mi misericordia, te la mostré a través de la consagración, a través de estas personas, a través de un sacerdote, a través de una charla, y tú sabías, tú eras consciente. O sea, no va a haber justificación de decir, pero Señor, a mí nadie me mostró, a mí nadie me dijo, yo no sabía. No. Entonces, es el momento de verdad acoger a la Virgen María en nuestro corazón y decir, Madrecita Santa, guíame por ese camino. Tú que eres madre, guíame a ese camino del Señor Jesús. Porque solo no puedo, porque mi fuerza, mis tentaciones, en mi trabajo es muy fuerte, bueno, etcétera.
pero abrámosle el corazón a la Virgencita María, que ella lo único que quiere es llevarnos a Jesús. Muchachos, mire, a Santa Catalina de Lauré, la Virgen María, fue a ella quien le dijo que mandara a hacer la medalla milagrosa, y le dijo cómo, ¿no? Le dijo que aquí por el revés, los dos corazones, el Inmaculado Corazón de Jesús y el de la Virgen María, y aquí ella pues encima del globo con sus rayos. Ella le dice a Santa Catalina, quien porte esa medalla, cambiando su estilo de vida, y la porte con devoción, no con, ¿cómo dices? Supersticiones, Con como para supersticiones, suerte, para ¿no? buena suerte, no. Con devoción recibirá grandes gracias. Le vamos a contar algo que nos ha pasado, sobre todo a mi esposo. Una fue primero, íbamos para Ibagué, La primera fue cuando nos fuimos a consagrar. Ay, sí, la primera fue cuando nos íbamos a consagrar, no me lo van a creer. Yo casi no me consagro. Ese día me atacó el enemigo duro, fue duro, salimos peleando el día de la consagración. Yo dije, no, pues yo no me voy a consagrar, y yo no sé, y que no sé qué. Yo le dije, pues no me consagre, cogí el carro y me fui. Y se fue, y yo como entre la rabia, no se deja llevar de la rabia, ¿cierto? Entonces, y como de la soberbia, entonces, pues no me consagro ni nada, pero eso sí, la demora era que él cerrara la puerta y arrancara en el carro, y me eché a llorar. ¿Y después qué pasó? Pues yo me fui orando, Dios mío, llamé al papá de consagración, miren, pasó esto. Entonces, pues sin decir qué, pero pusieron a orar a todos los hermanitos de consagración, mire, fulanito tiene un problema en este momento, pero no ha podido llegar, oremos por él. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Llegué a donde una iglesia y ¡pum! Me volví. Yo decía, ay, no, pero es que ya es tan difícil, y si le reconozco algo antes peor, bueno, no sé, el Señor sabrá. Me volví y no tuve que decir nada. O sea, llegué ahí a la casa, ella seguro escuchó el carro, no sé, y ya salió solita y montó al carro, y yo quedé, ¿aquí qué pasó? Y yo no decía nada, yo, hola, quietica. Pero era el Señor que estaba actuando, Miren ¿sí? que tanto así, ese día fue difícil, o sea, para mí fue difícil porque primero tenía un ataque de soberbia muy duro, y estando en el momento que estábamos, es que ese momento es tan bonito, el de la consagración. Estábamos ahí ya haciendo la fila, pues como entraban las mujeres con una rosa y los hombres también. Entonces, cuando me estaban haciendo imposición de la medalla, yo escuché cuando, y el que me estaba imponiendo también, sonó, ¡ta! Se toteó, o sea, ni si me la estaban tantico, se toteó la medalla, y yo la alcancé a coger en la cadena, y yo la alcancé a coger en las manos. Y a mí me dijo el misionero, me decía, realmente el enemigo no quería que usted se consagrara. Y para mí fue duro, o sea, mire muchacho, no crea, estar en la consagración, muchas veces yo le decía, yo no quería ir, pues como era presencial, yo no quería ir, yo le decía a mi esposo, ay, no, vaya usted, no, yo no sé qué, yo por ahí me aburro, bueno, y él se iba con mi hija la menor, y él se iba en el carro, pues él fue, mejor dicho, súper paciente y tenía una humildad muy grande, o sea, Dios mío, y hubo muchos momentos en que yo no me quería consagrar, y mírenme, misionera en la comunidad, por gracia de Dios. Después hubo otro momento, bueno, ahí han pasado muchas cosas, realmente han pasado muchas cosas, pero un día íbamos para Ibagué, ¿a qué éramos? Bueno, íbamos para Ibagué, mi esposo iba adelante. Cumpleaños de mi abuela. Ah, sí. Yo iba adelante, mi papá, ¿quién iba atrás? Iban los familiares atrás. Sí, no. Y nos paró tránsito, policía de carreteras. Y entonces yo dije, uy, será por, ¿cómo se llama? Exceso de velocidad, porque esas rectas llegando a Saldaña, a todo eso, el turismo es rectas eternas. Entonces yo dije, no, pero yo he tratado de no pasarme los 80 kilómetros. Bueno, entonces, sí, oríllese, no sé qué. Y no, todo estaba bien, todo estaba en regla. Cuando dice el policía, el señor de atrás no lleva el cinturón de seguridad, y por norma de tránsito los de atrás también tienen que llevar el cinturón de seguridad puesto. Y dice mi cuñado ahí, pásale un billete de 50, pásale un billete de 50. Pásale un billete. Entonces yo decía, no, oremos a Miguel Arcángel. Y yo, San Miguel Arcángel. Entonces empezamos a orar con las niñas, él no se lo sabía, pero nosotros con las niñas empezamos a orar a San Miguel Arcángel. Y entonces San Miguel Arcángel, me permite los documentos, su cédula, ya dije, no, pues para hacer el comparendo, porque ya que, bueno, señor sabrá, pues no estábamos bien económicamente, pero bueno. Entonces salí, bajé, sí señor, mire, esta es la cédula, sí. Cuando el señor me dice,
me coge la medalla y me dice, ¿cómo fue que me dijo? Usted es consagrado a la Virgen, algo así, pero pues yo pensé que él de pronto era de Lazo, consagrado, sabía algo, o de pronto Y era se quedó mirando la medalla. o de pronto era un amigo conocido de la infancia y no lo veía, no sé, yo me quedé mirándolo así, yo le dije, sí, señor, devoto de la Virgen. Bueno, entonces agradezcale a la Virgen María que no vea algo comparendo, váyase. Y yo quedé como que, ¿qué pasó aquí? Y se estuvieron en el carro, vamos, 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 vamos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le pasó? Que me fuera. Que me fuera. Y entonces, gracias. Y una vez iban para Pitalito con Pedrito, ¿no? Y ese mismo día, cuando llegamos donde mi abuela, a una tía que está pasando por muchas dificultades, está bastante alejada de la iglesia, las hijas no la quieren, bueno, son un poco de cosas. Apenas me vio, desde hace años no la veía, desde que estaba pequeñito, hemos dicho, hace como unos 20, 30 años. Y apenas me vio y vio la medalla, empezó a darle como una cosa, así como, no sé, a temblar una cosa, y se puso a llorar y se fue corriendo y se entró para un cuarto. Y entonces mi esposa me dijo, vaya donde su tía, dale un abrazo, ¿qué le pasó? Entonces yo, sí, bueno, entonces me fui, tía, ¿qué le pasó? Estaba con otra tía y contemplando, ¿qué le pasó? No sé, me pasó algo bonito al ver esa medalla que tenía él y mi sobrino, no sé, pero fue algo bonito, no fue algo malo. Yo, bueno, esa es la Virgen María, que quiere darle un mensaje, que usted, no sé, la está llamando el grupo a la devoción con ella, etcétera. Y muchas otras cosas nos han pasado muy bonitas con la medalla. Entonces, bueno, muchachos, no pudimos mostrarles el video, pero entonces yo creo que lo vamos a enviar al grupo para que lo vean este fin de semana. Y de verdad que es muy bonito, muy interesante. Ojalá los niños se entretienen mucho mirando estos videos porque se quedan así. Segundo, les iba a decir, pues desde ya vayan consiguiendo la medallita y la cadena, porque muchas veces esperamos para lo último y resulta que la consagración pasada se esperó todo para lo último. Por ejemplo, aquí en Neiva pasó de que no había medalla y tocó de las más pequeñas para los hombres. Entonces, no, y la de los hombres y la cadena es un poquito más gruesa. La de las mujeres no tanto y es más delgadita, pero la medalla es casi igual. O incluso hay hombres que no puede ser más gruesa. Entonces, aquí en Neiva ya no había, y tocó así las que hubieran, y a los hombres se le pusieron de mujer porque no había más, entonces, para que vayan con tiempo, consiguiendo la medalla y la cadenita. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Bueno, espero que les haya gustado esta lección, vamos a hacer la oración final. La práctica es, adivinen. Nos vamos de viaje. Bueno, no, sí, hay dos, ¿no? Pero una de las prácticas es visitar un santuario mariano, ¿no? Entonces, los que estén en Bogotá, los que digamos aquí en Neiva, bueno, los que estén más cerca, entonces ir a visitar un santuario mariano. Mire que además de que es la práctica, la verdad que visitar los lugares marianos también es muy bueno. Es muy bueno ir a visitar esos lugares, no sé, una peregrinación. En peregrinación, no de turista, peregrinación. Sí. Entonces, esa es una práctica que ojalá, bendito, para la gloria de Dios, ustedes la puedan hacer, que es muy buena, y van a recibir muchas gracias. Pídale esa gracia. Señor. Tenemos una pequeña duda, ¿dónde, bueno, pues sí, puede sonar un poco, ¿dónde queda algún santuario mariano acá en Neiva? Pues como, o en algún municipio cercano, no sé, estamos como que no sabemos. En Ataga hay uno. En Aranzazu, que queda de La Plata, Huila, un poquito más allácito, hay otro. Hay dos. Hay uno de La Plata yendo como para el Cauca. Hay un santuario de la Virgen de Aranzazu, y hay otro en Gallardo. Suaza. Pero por acá cerca, ¿cuál otro, mon? ¿En Palermo? En Palermo, Santa Rosalía. No, pero ese es... no, esa no es de la Virgen María, esa es de una santa. Santa Rosalía. ¿Dónde hay otro? Donde fuimos donde el padre Paco en Santa María, donde el padre Paco. Santa María. Sí, entonces no se haya doña Lisanger, de pronto cuál le quede más cerca para que vaya con el esposito. O puede ser una parroquia donde tenga el nombre de la santa, no sé, algo que les quede pues cómodo y cerca y que puedan ir. Y la segunda práctica, que es la que yo sé que nos cuesta mucho, es el Santo Rosario.
¿cierto? Vamos a seguir haciendo el Santo Rosario. Sé que nos cuesta mucho a todos. Nosotros que somos también misioneros, también a veces nos cuesta mucho, pero ofrezcámosle eso al Señor. Mire que la Virgen María lo ha pedido mucho en todas las apariciones que se ha hecho, y si lo pide la Virgen María, si lo pide ella, es porque realmente es por algo, y es algo que nos beneficia a nosotros, a nuestra alma. La conversión, esa conversión que tanto le estamos pidiendo al Señor, es a través de pronto de quizás del Santo Rosario. Muchachos, yo sí les quiero de pronto hacer una recomendación. Ay, ya nos estamos pasando. Y es que Sí, muy quizás bien. muchos que estamos aquí en la consagración le estamos pidiendo al Señor algo, ¿cierto? Algo, no sé, alguna necesidad espiritual, alguna necesidad corporal, algo que le estemos pidiendo al Señor. Ojo que no sabemos, ojo que nosotros somos los únicos que nos ponemos esos obstáculos entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces, no sé, mire, puede ser, ustedes pónganse en analizar de pronto en su interior, ¿qué será que porque quizás, bueno, a veces es la voluntad del Señor, pero muchas veces somos nosotros que nos ponemos esos obstáculos? ¿Será que es que yo qué tengo que cambiar? De pronto, o renunciar, ¿cierto? Renunciar de pronto, no sé, a esas novelas, quizás tengo que renunciar de pronto a esas malas amistades, quizás también tengo que renunciar al murmurar mucho. Mire que el murmurar, yo leía en un libro la vez pasada de vicios y virtudes, el murmurar de cualquier persona, X persona, eso afecta el alma, o sea, eso es un daño para el alma terrible. Entonces, si estamos murmurando mucho que la cuñada, ojo allá que los que tenemos cuñadas, que la suegra, que es que esto, mire que por esas cositas así, esas cositas así, estamos negándonos alguna gracia que el Señor nos quiera dar. Más bien le dice, ¿sabe qué, amor? No me cuente más. Mire, hagamos una Ave María, otra vez Ave María por eso que me está contando de, o bueno, lo que quieran ofrecer, o el rosario, lo vamos a ofrecer por esa persona. Pero sí, no me cuente más, porque eso es hablar mal de esa persona, que imaginé que fulano. ¿Qué sacamos con murmurar? Nada, de orar. Orar por la familia por la familia de nuestro esposo, la verdad que sí. Bueno, como ya vamos en la lección 20, a ver, ¿quién nos quiere ayudar con la oración final? Rompamos hielo. No, ya va a terminar. Están peleando por quién quiere hacer la oración, vean. A ver, doña Norma, colabórenos hoy. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, en esta noche te quiero dar gracias por un día más de vida, porque puedo compartir con mi familia, con mis seres queridos. También te quiero dar gracias por llegar a esta consagración, por las personas que hacen parte de ella. También te pido, Señor, la perseverancia que nos hace tanta falta a todos, la perseverancia en la oración, en la fe. Señor, aumenta nuestra fe, haznos cada día mejor personas, mejores seres humanos, que es lo que tanto necesitamos. Mamita María, toma nuestros corazones, ayúdanos a ser cada día imitadores tuyos. San José, haznos fuertes, valientes en esa oración. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María.
Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ruega al buen Dios por mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé mucho. Ay, Muchas gracias. Qué gracias. bonita. Muchísimas gracias, doña Norma. Feliz Qué pena. Sí, señor. Esto, una cosita. Yo les quiero pedir que oren por el próximo retiro de parejas, que es el próximo fin de semana. Hay 17 parejitas, gracias a Dios, las cuales van a vivir ese hermoso retiro y también orar por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Don Carlos, aquí en la tienda de Lazos, ¿su merced en dónde está? Ah, no, su merced no está aquí en Neiva, ¿no? Pero pues generalmente, ay, también tengan cuidado dónde van a comprar las cosas. Yo creo que la vez pasada les había dicho, ¿no? Hay muchas tiendas que uno ve que está el gato llamando, que la sábila, que por Cosas allá, esotéricas. sí, cosas esotéricas, que la Biblia de los muertos, todo eso. No, nada, busquen lugares que, de verdad, por ejemplo, generalmente esos lugares están casi siempre en las parroquias. Aquí en Neiva, pues está cerca al pasaje colonial, ahí en la iglesia blanquita que queda ahí enfrente del parque por un costado, en la tienda de Amor Mariano. Pero pues sí buscar de pronto tener mucho cuidado con esos lugares donde van a comprar las cositas, ¿yo? Bueno. Dios los bendiga y santa noche. Nos vemos dentro de 8 días si Dios lo permite. Igualmente, bendiciones.